El castrismo destierra a los cubanos pero acoge a terroristas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Mientras la periodista Carla Pérez y otros miles de cubanos tienen prohibida la entrada a la isla, el régimen castrista ofrece cobijo a connotados criminales de diversos rincones del mundo. El caso de Carla Pérez, como otros miles de cubanos a los que por sus posiciones políticas se le impide entrar a su propia patria, ha vuelto a evidenciar el desprecio por los derechos de sus compatriotas de los mandamases castristas que se creen dueños del país. La joven de apenas 22 años tuvo que terminar su carrera de periodismo en Costa Rica. Las autoridades castristas, por el simple hecho de haberse unido a un grupo disidente Somos Más, la expulsaron hace 4 años, cuando aún era menor de edad, de la Universidad Central de Las Villas. Ahora le impiden regresar a su patria con su familia, porque, según alegó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, que más bien parecía pertenecer al MININT, la muchacha vendría a sumarse a la oposición. También señaló por sus supuestos vínculos con grupos violentos de Miami pondría en riesgo la seguridad nacional. Con los mismos burdos y ridículos argumentos que condenan al destierro a Carla Pérez, se pronunció nada menos que René González, uno de los cinco espías de la Red Avispa. Los mandamases castristas, cual si Cuba fuese una finca de su propiedad, se arrogan la potestad de poder impedir a la isla a una joven, cuya única culpa es aspirar a que haya libertad y democracia, porque consideran que sería un peligro para la seguridad nacional. Sin embargo, durante décadas, ignorando las leyes internacionales y poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con otros gobiernos, han dado cobijo a cientos de miembros de organizaciones terroristas y todo tipo de personajes siniestros vinculados a grupos extremistas de ultraizquierda en todo el mundo. Incluso han dado refugio a delincuentes comunes como Roberto Vesco, acusado en Estados Unidos por fraude al fisco y que luego de ser huésped de negocios del régimen castrista, cometió el error de estafar a sus anfitriones. Por tal razón fue a parar a la cárcel donde murió. Es largo la historia del régimen apoyando grupos terroristas. La Habana, en 1966, acogió la Conferencia Tricontinental, un cónclave que promulgaba la lucha armada y la creación del tercer mundo de 2, 3 y muchos Vietnam, de los que habló el Che Guevara antes de que muera en su fallida aventura guerrillera en Bolivia. En los años 60 y 70, los grupos guerrilleros latinoamericanos seguían las instrucciones que recibían desde La Habana, específicamente el Departamento América, un organismo de la inteligencia cubana que dirigía el comandante Manuel Piñeiro Barbarroja, encargado de la subversión en el continente. No es un secreto que tupamaros, montoneros, sandinistas, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y otros guerrilleros venían a Cuba a discutir estrategias, recibir entrenamiento militar y atención médica. En 1979, en Nicaragua, militares cubanos, además de guerrilleros argentinos y chilenos que fueron entrenados en Cuba, participaron junto al Frente Sandinista en la ofensiva que derrocó la dictadura de Somoza. El apoyo cubano a la subversión violenta en Latinoamérica se mantuvo hasta bien entrados los años 80. Después, a partir de la creación del Foro de Sao Paulo y la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, la estrategia fue la toma del poder por las vías electorales para luego minar las instituciones democráticas e instaurar el llamado socialismo del siglo XXI. Ahora mismo, el régimen cubano considera injusta la decisión del gobierno norteamericano de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, mientras se niega a entregar a las autoridades de Colombia a los líderes del Ejército de Liberación Nacional que, mientras negociaban la paz en La Habana, urdieron un ataque terrorista en su país en el que murieron 22 jóvenes cadetes. El apoyo de los cubanos a grupos violentos no se limitó solo al continente americano, también se extendió a Asia, África e incluso países europeos. En Cuba, acogieron cálidamente a integrantes del Frente de Liberación Nacional Vietnamita, la Organización de la Liberación Palestina, ANC Sudafricano, el PAIGC de Guinea y Cabo Verde, entre muchos otros, y también fueron acogidos varias decenas de miembros de la organización separatista vasca ETA, que en su guerra terrorista contra el Estado español
cometió atroces atentados en los que murieron o resultaron heridos muchos civiles. Por estos días circulan denuncias de la vinculación castrista, incluso de diplomáticos de la embajada cubana, con separatistas vascos y los virulentos comités de defensa de la República catalanes. Eso, a pesar de las buenas relaciones existentes entre Cuba y España. Los gobernantes cubanos, que se caracterizan por acoger las peores amistades, siempre han mantenido vínculos con los regímenes patrocinadores del terrorismo internacional, como la de Libia, Corea del Norte e Irán. Y así, con ese historial, tienen la cara dura para acusar de terroristas a los cubanos que por métodos pacíficos reclaman sus derechos y su democracia. Siguiendo con las noticias, saludemos al doctor en ciencias Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, es decir, el fantasma de Jorge Núñez Jover, que firma como tal una dudosa tesis, ya es doctor en ciencias. Sin embargo, los cubanos gobernados por el flamante científico, salvo 2 o 3 tracatanes y funcionarios que han comentado el asunto, no tienen muchas razones para celebrar, porque el mandatario se le está derrumbando un país mientras el científico chacharrea sobre ciencias e innovación para el desarrollo sostenible. Los delirios positivistas de Jorge Núñez, que primero se licenció en química y luego doctoró en filosofía, recuerdan la vieja ilusión del gobierno científico con la que ahora se pretende dar un aura de respetabilidad al títere de la élite militar nanogenaria y decadente. Nadie lo definió mejor que Omar Santana en una caricatura genial, en la que el delfín de Villa Clara aparece en la guayabera mientras le pregunta a Raúl Castro: ¿qué fue lo que usted me dijo que soy yo? Presidente Miguel, presidente de Cuba, le respondió soñolento Castro. La investigación con que el mandatario cubano opta al título de doctor en ciencias técnicas define el vínculo como la ciencia de uno de los 3 pilares imprescindibles para la gestión gubernamental, algo que parece una verdad de perogrullo en cualquier sociedad desarrollada. En el caso de Cuba, sin embargo, que descubrió Internet con notable retraso y donde el presupuesto gubernamental para ciencias e innovación lleva años adelgazándose, la perogrullada es más bien un chiste. Si quieren reírse aún más y tienen paciencia para una prosa soporífera, pueden leer el reciente artículo de Díaz-Canel, publicado hace meses en la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. En él se habla de potencial humano, desarrollo local, diálogo ciencia-gobierno, cuestiones que la reciente pandemia ha vuelto candentes, aunque aquí no nos equivoquemos. La apuesta es por defender un papel de la gestión gubernamental a todos los niveles, un todopoderoso estado científico, digamos. Curiosamente, tal aspiración llega de la mano de alguien con poco para presumir, incluso del superinflado campo de la salud. Cuba sigue hoy en la cola de los países con vacunas aprobadas, mientras en la isla las únicas medidas para limitar la extensión de la pandemia se remontan a la tradición del medioevo contra la peste. Las metas que el país se ha propuesto plantean un conjunto de desafíos de alta complejidad que solo pueden ser asumidos movilizando todos los recursos disponibles en materia de capacidad de investigación, desarrollo, conocimiento avanzado, educación y potencial humano altamente calificado, decía Díaz-Canel en aquel resumen de su tesis, donde también hablaba de otras cosas como el holocausto climático. Todo parece indicar que tan enrevesada complejidad se ha comido las metas mientras el holocausto espera doblar a la esquina. Recordemos el resumen del presidente cubano. Nacido en 1960, se graduó como ingeniero electrónico y fue docente de la Universidad Central Marta Abreu, antes de pasar por el Servicio Social de las Fuerzas Armadas y partir en misión internacionalista a Nicaragua. En su regreso a Cuba, en 1989, se incorporó a la Unión de Jóvenes Comunistas y desde entonces está ligado al PCC. Su carrera política empezó en Villa Clara, donde se constituyó la imagen de líder cercano a la gente, fan de los videos, geek friendly y aficionado a los paseos en bicicleta en pleno periodo especial. Años después, aprovechó la primera oportunidad que le dio la cúpula para destacar. El 20 de septiembre de 1997, en apenas unas horas, consiguió desplegar un importante operativo para agasajar a Fidel, que en el último momento había decidido visitar a Villa Clara.
El comandante lo definió en esos días como un joven fruto de la revolución. Su perfil solo se ha hecho notar. La realidad indica que Díaz-Canel es un ignorante ortodoxo puesto a dedo para que no moleste a quienes realmente mandan en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.